hablando ya de un tema que de algún modo causaba polémica, era que muchos periodistas deportivos, yo no soy un periodista deportivo, querían saber la fecha del nacimiento del fútbol peruano. Y en muchos libros antiguos está consignado que el primer partido de fútbol en el Perú jugado por peruanos fue en 1892. No obstante, yo tuve acceso a algunos archivos de instituciones muy antiguas como el Lima Cricket Football Club, que queda aquí en nuestro país, fundado en 1859, el primer club de América. Y en sus archivos encontré la historia del origen del fútbol en el Perú que trajeron los británicos. Y ahí encontré, y ese es el título del libro, 1832, Perú pionero del fútbol, porque el primer partido del Perú se jugó en la Mar Brava, en el Callao, entre un equipo de peruanos contra británicos. Esto retrocede 60 años la historia del fútbol en el Perú. Y se trata de la correspondencia de César Vallejo, son todas las cartas que se conocen de Vallejo anotadas, y también son las cartas que Vallejo recibió, entonces es como una conversación entre Vallejo y sus contemporáneos. Se ha editado en 2 tomos aquí en el fondo editorial de la UCB y trae bastantes novedades. Hay cartas que se publican aquí por primera vez y también hay otra serie de documentos, imágenes que también se publican aquí por primera vez. Entonces es una novedad que está lanzando el fondo editorial de la Universidad César Vallejo para esta Feria del Libro. ¿Qué tal, amigos de Punto de Equilibrio? Nos encontramos en la 27ª edición internacional de la Feria del Libro. El día de hoy vamos a descubrir todas las novedades que nos trae esta increíble feria, la más importante del Perú. Y continuando aquí en la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro, nos encontramos con Ítalo Cifuentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de poder atenderlos. Un gustazo para mí poder entrevistarlo. Cuéntanos primero acerca de su trayectoria como periodista. Tengo que remontarme lo pasado. Yo empecé en el 89 más o menos a hacer periodismo del siglo pasado. Vamos ahora al 2023, mira cuánto tiempo ha pasado. Hice diarismo, he hecho televisión, radio, he sido docente y ahora hago lo que le llaman investigación histórica, ¿no? Hago periodismo de investigación histórica, recuperando a través de fuentes primarias y secundarias, archivos y documentación que de algún modo fueron noticias que se quedaron en el pasado y que hoy en día toman valor porque contribuyen a conocer mejor nuestro país. De toda esa trayectoria que usted nos está comentando, ha podido rescatar 3 grandes libros que usted nos está trayendo. ¿Nos podría comentar acerca de cada uno, por favor? Sí, claro que sí. Hay un libro que podríamos decir que es el libro madre, ¿no? Que salió justo para el Bicentenario del Perú en el 2021, que se llama Historias Ocultas, ¿no? Ahí viene Historias Ocultas, 200 historias que no conoces, y a partir de ese libro, que tiene como más de 500 páginas, que había trabajado yo durante más de 10 años, a partir de este libro surgen estos
otros 3 libros. Uno de ellos dedicado a la prensa, que es la historia de la prensa peruana y su conflicto con los gobiernos de turno, desde 1821 al 2021. Se titula 100 años de amor y odio, que es la relación del poder político con el periodismo. Claro. ¿No? Lamentablemente así ha sido la relación, de algún modo, como si fuera, digamos, una constante. Muy buen título, la verdad, porque no puede definirlo de otra manera. El segundo libro que hice fue el de, justamente también hablando ya de un tema que de algún modo causaba polémica, era que muchos periodistas deportivos, yo no soy un periodista deportivo, querían saber la fecha del nacimiento del fútbol peruano. Y en muchos libros antiguos está consignado que el primer partido de fútbol en el Perú jugado por peruanos fue en 1892. No obstante, yo tuve acceso a algunos archivos de instituciones muy antiguas como el Lima Cricket Football Club, que queda aquí en nuestro país, fundado en 1859, el primer club de América. Y en sus archivos encontré la historia del origen del fútbol en el Perú que trajeron los británicos. Y ahí encontré, y ese es el título del libro, 1832, Perú pionero del fútbol, porque el primer partido del Perú se jugó en la Mar Brava, en el Callao, entre un equipo de peruanos contra británicos. Esto retrocede 60 años la historia del fútbol en el Perú. Imagínate, ¿no? Reconfigura todo lo que se ha sabido y se sabe y permite conocer que el Perú en esas épocas, apenas empezaba la independencia, ya era un país, digamos, capaz de retar a una potencia mundial como los británicos en el fútbol, ¿no? Era un país futbolero, por así decirlo. Y que ellos lo habían inventado, ¿no? O sea, recuerda que desde el siglo XV y XVI los británicos iban por todo el mundo jugando fútbol y cuando llegaron a las costas peruanas encontraron un rival, ¿no? Ahora hemos sido los primeros en América, nos falta ser los mejores, nada más. Un poco de insistencia y la hacemos. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Y claro, la fe lo es todo. Y el tercer libro que vemos aquí está referido a la historia del pisco, ¿no? Si bien hay muchos libros, gente especializada en este tema, digamos, no había la información consistente que demostrara su peruanidad. En este libro presento documentos del siglo XVI, de 1588, ¿no? Documentos que eran inalcanzables, que están en bibliotecas digitalizados del extranjero, donde claramente se demuestra, y por eso su título, el título es De un solo tiro, ¿no? Donde se demuestra que es peruano y que no puede ser de otro país porque forma parte de la cultura peruana desde los inicios. Los peruanos encontraron la manera de sacar el espíritu de la uva directamente. Tú sabes que el vino sale directamente de la uva y que muchos aguardientes salen de lo que queda de la uva que sacaron el vino. En cambio aquí, en el caso del pisco, sale directamente de la uva porque las uvas pisqueras que hay en el país permiten hacer un licor, un aguardiente de lujo que solamente en el Perú se conoce y se llama pisco, igual como en el resto del mundo. El mundo conoce que el pisco obviamente es peruano y que fue una creación peruana. Entonces, estos 3 libros son libros que tocan temas de bandera, que tienen que ver con los intereses netamente de nosotros, los peruanos de a pie, ¿no? Que nos interesa conservar nuestro patrimonio. Wow, qué mejor que leerlo en este mes tan patriótico, ¿verdad? En donde podemos tocar 3 temas importantes, uno acerca del fútbol, otro acerca de la relación política con el periodismo y el otro acerca del conflicto que hay de que el pisco es chileno, es peruano, ecuatoriano, de todos los países menos del Perú. Así que son temas muy interesantes y relevantes que yo opino que todo el mundo y toda la persona que están leyendo este video deberían de leer. ¿Algún mensaje más que quisiera dar acerca de esto? Bueno, ante todo agradecerles. Yo creo que para mí es una oportunidad realmente como peruano poder contribuir a nuestra historia. Mucha de la información que hemos conocido cuando hemos sido niños, jóvenes, digamos, ha ido quedando un poco en el pasado porque desde en los 23 años que llevamos el siglo XXI y las últimas décadas del siglo pasado han aparecido mayores informaciones, apertura de nuevos archivos, digitalización de archivos nacionales y extranjeros que permiten profundizar y conocer nuevos datos. Yo invito a la juventud, a la gente que ama su país, ¿no? En este caso a Perú, a seguir investigando y contribuyendo con nueva información. La verdad, lo digo con orgullo,
Siempre fuimos un país grande y gracias a esa grandeza todavía estamos de pie y seguiremos de pie, pero hay que investigar y conocer un poco más cada vez para refrescar aquello que está ahí. Perú es una potencia en información cultural. No hay que olvidar que aquí venía mucha gente de otros países en el siglo XVII, XVIII, XIX a investigar. Las bibliotecas y los archivos están abiertos. Hay que dedicarse un poco y estoy seguro que van a encontrar buenos temas. Un mensaje que sale directamente del corazón del que crea estos libros importantes, así que hay que tomarlo muy en cuenta. Ya sabemos de que el Perú es un país muy, pero muy rico en cultura. Todos tenemos que valorar eso y más nosotros que somos los peruanos. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado y vamos a seguir descubriendo lo que nos da esta 27ª edición de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, ¿verdad, señor Ítalo? Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, estamos aquí ahora con Valentino Iannuzzi, que es autor del libro César Vallejo. Nos encontramos aquí en el stand de la misma universidad y nos va a contar acerca de los detalles de este libro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, bueno, esta es una edición que he realizado junto con Carlos Fernández y se trata de la correspondencia de César Vallejo. Son todas las cartas que se conocen de Vallejo anotadas y también son las cartas que Vallejo recibió. Entonces es como una conversación entre Vallejo y sus contemporáneos. Se ha editado en 2 tomos aquí en el fondo editorial de la UCB y trae bastantes novedades. Hay cartas que se publican aquí por primera vez y también hay otra serie de documentos, imágenes que también se publican aquí por primera vez. Entonces es una novedad que está lanzando el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo para esta Feria del Libro. Cuéntanos, ¿qué tan difícil fue poder introducir toda esa información que tiene muchos años sin ser de una u otra forma expuesta al público? Sí, bueno, ha sido una labor de archivo bastante ardua, ¿no? Hay, digamos, hay varias cartas conocidas, pero incluso estas que se conocen y que ya se han editado no se habían vuelto a editar transcritas desde los originales. Entonces nuestra prioridad siempre fue ir a los archivos, ver las cartas originales o fotografías de estas y transcribir todos los documentos de nuevo, ¿no? Entonces es un texto bastante depurado y son bastantes archivos, así que ha sido una labor de bastantes años. A veces había que escribirle a ciertas bibliotecas y pedir documentos y pedir manuscritos, pero finalmente se ha podido editar este año. Wow, sin duda alguna es un trabajo muy arduo por su parte. Cuéntanos, ¿qué mensaje pudiste sacar de todo esto? ¿Qué mensaje pudiste plantear en ese libro? Sí, yo creo que lo más importante es que las cartas demuestran que Vallejo era un ser múltiple, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea muy prejuiciosa de qué es Vallejo por lo que hemos leído en el colegio, ¿no? Los heraldos negros, que era un ser que sufría mucho, qué sé yo. Pero lo que las cartas muestran es que, como digo, era un ser múltiple, era alguien que podía ser muy chistoso con sus amigos, ¿no? En diferentes cartas, que no era un ser que siempre sufría, ¿no? Y que una de las cosas que muestran las cartas también era que escribía de diferentes maneras dependiendo a quién se dirigía, ¿no? Yo creo que es lo más cercano que tenemos a un diario o a una autobiografía de César Vallejo. Increíble. Dale un mensaje a las personas para que se puedan animar a leer este libro. Sí, bueno, animo a toda la comunidad de lectores de la UCB a que vengan a leer las cartas de César Vallejo, que puedan adquirir el libro o verlo en la biblioteca y que, digamos, no se basen en lo que dicen otras personas sobre César Vallejo, sino que vayan a las fuentes mismas y puedan leer lo que Vallejo mismo escribió. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos estás dando. Sin duda alguna, un libro muy especial que siento que todas las personas
personas deberían interesarse para poder conocer el lado más humano de César Vallejo. Gracias.